¿Sabías que cuando Jesús murió, el mundo literalmente se oscureció? La Biblia dice en Mateo capítulo 27, versículo 45, que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. No fue un eclipse, no fue una tormenta, fue algo completamente fuera de lo normal. En ese mismo momento, la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como dice Mateo capítulo 27, versículo 51, como si el cielo mismo estuviera reaccionando a lo que estaba ocurriendo en esa cruz. Pero aquí viene lo más impactante. No era solo la muerte de un hombre, era el momento en que el pecado del mundo era cargado sobre él, como dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. La creación entera respondió, porque el Creador estaba muriendo. ¿Y tú crees que esto fue casualidad o una señal de algo mucho más grande? ¿Sabías que la muerte de Jesús fue anunciada más de 700 años antes de que ocurriera? La Biblia, en Isaías 53, describe con precisión lo que pasaría con el Mesías. Dice que sería despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero eso no es todo. También dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Esto no fue escrito después. Fue profetizado siglos antes de que Jesús naciera. Y cuando llegamos al relato de la crucifixión en Mateo 27, todo encaja perfectamente. Rechazado por su pueblo, golpeado, humillado y llevado como cordero al matadero, tal como lo anunció Isaías. No fue coincidencia, no fue casualidad, fue el cumplimiento exacto de una profecía. Y ahora la pregunta es, si esto se cumplió con tanta precisión, ¿qué otras profecías estarán a punto de cumplirse? ¿Dónde estuvo Jesús durante los 3 días que estuvo muerto? Muchos creen que simplemente no pasó nada, pero la Biblia revela algo impactante. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dice al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero ese paraíso no estaba en el cielo como muchos piensan, estaba en un lugar conocido como el seno de Abraham. Y aquí es donde todo se pone aún más profundo. En Efesios capítulo 4, versículo 9, dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, se menciona que predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, mientras su cuerpo estaba en la tumba, Jesús estaba cumpliendo una misión en el mundo espiritual, liberando a los justos y demostrando su victoria sobre la muerte. No estuvo inactivo, estaba conquistando lo invisible. Y ahora la pregunta es, si Él venció la muerte, ¿estás tú preparado para lo que viene después de ella? ¿Jesús murió un viernes y resucitó el domingo? Entonces, ¿dónde están los 3 días y 3 noches? Porque en Mateo capítulo 12, versículo 40, Jesús dijo claramente, «Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra». 3 días y 3 noches. Pero si contamos desde el viernes hasta el domingo, no da el tiempo completo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Algunos estudiosos creen que Jesús murió un miércoles, otros dicen jueves, para que se cumpla literalmente esta profecía. Y aquí es donde se pone interesante, porque en el calendario judío, el día comienza al atardecer, no a la medianoche. Eso cambia completamente la forma de contar el tiempo. Error de interpretación, o una verdad que pocos se atreven a cuestionar.
¿Y tú qué crees realmente? La muerte de Jesús no fue una ejecución normal, porque lo que ocurrió ese día, la ciencia no lo puede explicar. En Lucas capítulo 23, versículo 44, dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra por 3 horas. Pero escúchalo bien, no podía ser un eclipse. ¿Por qué? Porque la crucifixión ocurrió durante la Pascua, y la Pascua siempre cae en luna llena. Y en luna llena, un eclipse solar es imposible. Entonces, ¿qué fue lo que oscureció el cielo? Pero eso no es todo. En Mateo capítulo 27, versículo 51 dice que la tierra tembló, las rocas se partieron y tumbas se abrieron. ¿Coincidencia o algo sobrenatural? Ese día, la naturaleza misma reaccionó a lo que estaba pasando en la cruz. Y ahora la pregunta es, si esto ocurrió una vez, ¿podría volver a ocurrir algo similar antes del fin? El momento más importante de la historia no fue una coronación, no fue una guerra, no fue un descubrimiento, fue una muerte. Mientras el mundo seguía su rutina, mientras algunos se burlaban y otros simplemente miraban, algo eterno estaba ocurriendo. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo, «Consumado es», 3 palabras que cambiaron el destino de la humanidad. En ese instante, la deuda del pecado fue pagada, el acceso a Dios fue abierto, y la separación entre el hombre y el Creador fue rota. Por eso en Mateo capítulo 27 versículo 51 dice que el velo del templo se rasgó en 2. Ya no había barrera. Pero lo más impactante es esto. Muchos estuvieron allí y no entendieron nada. Vieron la cruz, pero no vieron el sacrificio. Escucharon sus palabras, pero no comprendieron su significado. Y hoy, 2000 años después, sigue pasando lo mismo. La gente celebra, pero no entiende. Recuerda la historia, pero no recibe el mensaje. ¿Y tú? ¿Estás viendo solo una historia? ¿O entendiendo lo que realmente ocurrió ese día? ¿Y si Semana Santa no es como te la contaron? Millones de personas la celebran cada año, pero muy pocos se detienen a preguntarse si lo que hacen realmente está en la Biblia. Procesiones, tradiciones, rituales. Pero, ¿dónde aparece todo eso en la Escritura? La Biblia dice en Marcos capítulo 7, versículo 8, «Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Y aquí es donde todo se pone serio, porque una cosa es recordar la muerte de Jesús, y otra muy diferente es entender lo que realmente significa. No se trata de un día, no se trata de una costumbre, se trata de un sacrificio real. Jesús no murió para que lo recordaran una vez al año, murió para transformar vidas todos los días, pero muchos se quedan con la tradición y pierden la verdad. Y ahora la pregunta es, ¿estás viviendo una tradición o una relación real con Dios? No fue una muerte cualquiera, fue una sangre que cambió todo. Desde el principio, la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Durante siglos se sacrificaban animales una y otra vez, pero esos sacrificios nunca podían quitar el pecado completamente, hasta que llegó Jesús. En Juan capítulo 1 versículo 29 se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No vino a cubrir el pecado, vino a eliminarlo. Su sangre no fue derramada por accidente, fue el precio por cada error, por cada pecado,
por cada caída. Y lo más impactante es esto: lo hizo por ti. Por eso en Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, dice que fuimos rescatados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La pregunta es, si ya se pagó el precio, ¿vas a ignorarlo o vas a recibir lo que Él hizo por ti? Mientras el mundo veía a un hombre morir en una cruz, en el mundo espiritual estaba ocurriendo una guerra. No era solo dolor físico, no eran solo clavos y sangre, era una batalla invisible. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15, dice que Jesús anuló el acta de los decretos y despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía una derrota, en realidad era una victoria. El enemigo pensó que estaba ganando, pero en ese mismo momento estaba siendo derrotado. El pecado, la muerte y el poder de las tinieblas fueron vencidos en ese instante. Y lo más impactante es esto: la cruz no fue el final, fue el campo de batalla donde todo cambió. Pero esa guerra no terminó ahí, sigue hoy, y cada persona tiene que decidir de qué lado está. ¿Y tú? ¿De qué lado estás en esta batalla invisible? Lo que ocurrió en la cruz no fue solo el final de algo, fue el inicio de lo que viene, porque los mismos eventos que se vieron ese día volverán a repetirse. En Lucas capítulo 23, versículo 44, hubo oscuridad sobre la tierra, y en Mateo capítulo 24, versículo 29, dice que antes del fin, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Coincidencia o una señal profética? La cruz no solo marcó la redención, también anunció el juicio. En Hechos capítulo 1 versículo 11, dice que así como Jesús se fue, así mismo volverá. Y cuando regrese, no vendrá como cordero, vendrá como rey. Lo que el mundo vio en la cruz fue amor, pero lo que viene será justicia. Y ahora la pregunta es, si las señales ya comenzaron, ¿estás preparado para lo que viene?